Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión de la WordPress Plus Week. A lo largo de toda esta semana hemos estado descubriendo las distintas novedades que nos trae WordPress Plus y es por eso que nos pareció una muy buena idea invitar a nuestra empresa hermana, Develop, para que nos cuente cómo han estado llevando todos estos recursos junto a diferentes clientes en todo el mundo. Le damos la bienvenida entonces a Paula, gerenta general de Develop, y a Eduardo, gerente de operaciones, para que nos cuenten todas estas historias de éxito. Muchas gracias, Sofi, por la invitación. Estamos muy contentos de participar en esta WordPress Week. En Develop, hace más de 17 años que acompañamos a nuestros clientes siendo sus socios tecnológicos estratégicos. Los ayudamos en el objetivo de lograr que sus empresas sean cada vez más eficientes y competitivas. Desde Develop desarrollamos soluciones a la medida de las necesidades de cada cliente. Aportamos la experiencia, metodología, herramientas altamente productivas y una mirada innovadora que se adapte a cada proyecto. En todo este tiempo, hemos desarrollado más de 700 proyectos y trabajado con más de 200 clientes. Cuando nos ponemos a analizar y a ver un poco quiénes son nuestros clientes, la verdad es que tenemos un portfolio bastante variado de empresas con las que hemos trabajado. Desde emprendedores que se acercan a Develop con una idea, buscando el acompañamiento que necesitan para convertir esa idea en un proyecto o en un producto real, hasta trabajamos con empresas muy grandes que están a veces ubicadas en Uruguay o también en el extranjero. Si miramos un poco más las industrias a las que pertenecen estas empresas, también tenemos una experiencia muy variada, trabajando en la industria de la salud, en la industria de los seguros, en la forestal y en la financiera. Todo esto lo logramos trabajando, por supuesto, en conjunto con el equipo que hemos formado en todo este tiempo, que hoy tiene más de 80 profesionales que son altamente especializados haciendo desarrollo a medida, utilizando la tecnología GeneXus como plataforma tecnológica y las herramientas que nos brinda la suite de WordPress Plus. Todas estas personas, además de tener una gran experiencia, también están certificadas y podemos encontrar desarrolladores con distintas experiencias, project managers, arquitectos, analistas funcionales, testers, ingenieros en DevOps, especialistas en UX UI y líderes técnicos. Para saber un poco más sobre todo esto que hicimos, nos va a acompañar Eduardo y nos va a contar más sobre los proyectos y los clientes con los que hemos trabajado. Como mencionó Paula, Develop es una empresa de desarrollo de software a medida, especializada en GeneXus y WordPress Plus. El 100% de nuestros proyectos está basado en ambas tecnologías. Creemos firmemente en WordPress Plus como un potenciador de la productividad, ayudándonos mucho en lo que es el diseño y la funcionalidad, pero también en la parte del código. La experiencia y especialización de nuestro equipo nos permite hacer proyectos punta a punta, desde la idea a su puesta en producción y el posterior mantenimiento evolutivo. Ofrecemos también un servicio que denominamos Visión Alcance para ayudar a definir y refinar los objetivos y el alcance del proyecto. Esto lo hacemos tanto con clientes que no tienen desarrollo interno como con clientes que sí tienen, pero lo que precisan son manos extras. Eso se puede ofrecer en estos formatos de proyecto o también en modalidad de staffing. Buenísimo, Edu. WordPress Plus tiene un amplio set de design systems prediseñados para que cualquier empresa pueda comenzar a utilizar. Pero me imagino que en todos estos años de experiencia trabajando en Develop han tenido que acompañar a muchos clientes que desean construir sus propios diseños y sus propios look and feel. ¿Qué nos puedes contar en este sentido? Bueno, es una buena pregunta. Hace ya un buen tiempo que los usuarios demandan mejores experiencias, algo en lo que GeneXus y especialmente WordPress Plus por suerte han trabajado mucho. Y la integración del diseño en etapas tempranas, desde maquetados de baja fidelidad a prototipos de alta fidelidad en herramientas como Figma u otras, es algo ya habitual en el proceso de desarrollo y nos permite entregar sistemas al nivel de las expectativas o incluso más allá. En uno de los casos que tengo para contarles hoy, para Remates Castells, una casa de subastas muy importante, reconocida acá en Uruguay, hicimos todo el sistema de gestión, back office, front-end web, full responsive, native mobile en ambas plataformas y sin duda que el diseño era algo que tenía que ser característico y distintivo, diferencial sobre todo de otros sistemas de repente de gestión que uno está más acostumbrado. En otro caso, para un cliente en este momento de México, Scandia, una gestora de finanzas e inversiones, le hicimos una solución back office y front-end full responsive con algo bastante interesante que es una interacción entre el proceso de onboarding en la web y el dispositivo por validaciones biométricas que hay que tener. Y en esto también el diseño era algo que tenía que ser muy relevante para cautivar a los potenciales clientes de Scandia.
En la Universidad Católica del Uruguay, para un proceso también muy importante del onboarding y de fidelidad eventual de los estudiantes, hicimos la plataforma de admisiones, donde también el diseño estuvo siempre en primer plano. Para INAC, Instituto Nacional de Carnes de acá de Uruguay, también un sistema muy completo, un back office, frontend web, también full responsive, native mobile. Y en este caso sí pudimos hacer además tomar los beneficios de la importación automática de Figma. Entonces en ese caso este prototipado que les comentaba, que está integrado al proceso de desarrollo, tuvo además su plus al poder importar lo que se había diseñado en Figma y ya tenerlo andando en GeneXus con WordPress. Edu, súper interesante. Muchos de nuestros clientes nos consultan qué tan fácil es hacer la integración de WordPress con otros módulos que tiene GeneXus como GAM y Hekiflow. ¿Tienen alguna experiencia sobre esto? Bueno, GAM claramente es un estándar de seguridad y de acceso y control de acceso de usuarios que se usa hace muchos años y lo hemos implementado en todos nuestros sistemas y proyectos del último tiempo. Y el Hekiflow es una herramienta muy robusta que no está tan presente en todas las soluciones, pero que en muchos casos es necesario utilizar, como fue el caso de Banco General de Panamá. Un sistema de gestión de descuentos directos con muchos clientes del banco siendo gestionados de esta plataforma, donde usamos ambos productos, el backend empaquetado y los paneles de Workflow con WordPress. Ahora te hago otra pregunta. Además de toda la parte de User Experience, que es un pilar fundamental de WordPress, en nuestra plataforma tenemos otros recursos que ayudan en el desarrollo en el día a día y simplifican las tareas. ¿Cuáles de estos recursos son los que más utilizan a diario en Develop? Sin duda que sí. Lo estético es relevante, pero no hay que perder de vista la cantidad de funcionalidades que nos provee WordPress. Y también la experiencia unificada que tenemos de desarrollo cuando hacemos, como en este caso, para el Club Igual de Uruguay, una aplicación front-end web full responsive y también la aplicación native mobile con la misma experiencia del usuario. Poder trabajar de igual forma en el IDE es algo muy relevante y que nos beneficia mucho en la productividad. En otros casos, usamos otras funcionalidades. Una que a mí me parece muy interesante, aunque es bastante simple, son los templates de distintos views que tenemos, combinaciones. Podemos presentar más información en menos espacio al usuario, que muchas veces en casos que está atendiendo, por ejemplo, a un cliente en tiempo real, le es relevante. O los Expanded Info in Grid, que también nos permiten, estando en los Selection o en otras grillas, tener más información al alcance de la mano sin más clics que la expansión. Para República FAB, una previsora muy importante acá de Uruguay, le hicimos hace ya mucho tiempo un CRM y hace menos tiempo todo el RP lo reversionamos por completo. Y para destacar dentro de todas las funcionalidades que tuvimos que incluir en un sistema tan completo, las notificaciones, las suscripciones y los bookmarks, en un caso de un menú muy extenso, fueron de relevancia y los podemos usar. Pero no es solo eso, también toda la potencia de los filtros en las columnas, poder congelar las columnas, los órdenes, las reglas automáticas, porque no hay que olvidarse la parte de código, para poder, por ejemplo, traquear qué usuario y en qué fecha hizo los últimos cambios. El layout de Wizard y los Dynamic Forms también son cosas que usamos todos los días. Genial, Edu. Veo que le sacan mucho provecho a todas las funcionalidades de WordPress. Y ahora te consulto. Dado que Develop trabaja con tantos clientes en tantos países, de industrias tan diferentes, supongo que deben tener requerimientos de arquitectura muy específicos muchas veces que cumplir. ¿En qué les ayuda WordPress en este sentido? Sin duda que sí, las arquitecturas van variando cada vez más y además estamos accediendo a clientes con distintas necesidades, entre ellos, como por ejemplo Wink, una empresa acá de Uruguay, que es una plataforma SaaS que brinda servicios a corredores de seguro para generar las cotizaciones de las pólizas. En este escenario teníamos justamente una arquitectura multitenant, un desafío de tener una arquitectura multitenant que, apalancados en la funcionalidad de WordPress, pudimos resolver satisfactoriamente. En otro escenario, en un cliente muy novedoso, de hecho estoy spoileando su liberación en producción en estos días, Pushlo, una plataforma SaaS también que pretende juntar a marcas con influencers mediante un algoritmo de inteligencia artificial que pretende machear y maximizar los beneficios para ambas partes. Este caso es un sistema full responsive, web, pero que está, como les decía, planteado en una arquitectura 3 capas y el lineamiento del CTO fue API First y bueno, con Service Layer de WordPress pudimos cumplirlo. Excelente.
Y vamos llegando al final de esta presentación y estamos en 2025. No puedo dejar de preguntarte sobre IA. ¿Cómo WordPress Plus está ayudando a Develop acompañando a sus clientes en la adopción de inteligencia artificial? Bueno, la adopción de la inteligencia artificial es una pregunta tuya y de todos nuestros clientes. Está en boca de todos y el interés. Creo que el desafío principal acá es trasladarlo de ámbitos de desarrollo a producción. En eso estamos acompañando a unos cuantos de nuestros clientes, también por suerte apalancados en el módulo de AI de WordPress Plus. En este caso lo que les estoy presentando es de un sistema de desarrollo interno que usamos en Develop para la gestión de los proyectos, pero lo tenemos andando en otros tantos clientes. Y bueno, en realidad compartirles mi experiencia como usuario, ya que este es un sistema que yo utilizo en mi día a día. Y bueno, la verdad que me permitió a mí, que eso, si bien es un sistema que conozco bien, acceder o generar consultas y obtener respuestas distintas a las que estaba habituado. Además, tenerlas en formato enriquecido y oportuno según el tipo de respuesta que estoy obteniendo, como estamos viendo en este momento, y a la vez de almacenarlo o guardarlo en un dashboard personal donde aquellas preguntas que estoy haciéndome reiteradamente puedo directamente ir a encontrarlas y los datos se actualizan al momento. De esto, como les contaba, la experiencia nuestra en implementarlo, sea en este sistema interno y en otros clientes que hemos tenido, es un esfuerzo muy bajo de implementación y yo les agrego como experiencia ya de usuario final el dashboard. Me parece una funcionalidad muy interesante, la visualización que se adapte a la respuesta o el tipo de respuesta es muy interesante también, y creo que como desarrolladores lo que nos puede fortalecer o favorecer es a evitar desarrollar miles de reportes a medida para intentar responder algunas preguntas que con este módulo seguramente se pueden hacer. Un agregado también de mi experiencia, ya que las preguntas que yo estaba haciendo al inicio no eran muy interesantes y tendían a ser de tipo reporte o informe, es que le pueden pedir al propio asistente o vía el propio asistente a la AI que les sugiera prompts, que les sugiera, porque como conoce el modelo de datos, les puede ofrecer otras alternativas o otras consultas que pueden hacer. De ahí surgió tener respuesta de información que la verdad no estaba cruzando y me parece muy interesante. De esto, entonces, dejarles unos aprendizajes que son que le pueden pedir vía el prompt que le genere o le sugiera mejoras en su prompt, que lo pueden combinar con acciones del sistema o lo pueden extender con utilitarios o APIs de terceros. Y también un tip, si quieren, es que eventualmente les va a tocar tunear un poco la KB con cosas donde de repente uno no suele tener tan en cuenta como la descripción de los atributos, o generar algún atributo fórmula redundante que lo pueda ayudar al AI a responder mejor. Muchas gracias, Edu, Pau, por acompañarnos. Súper interesante todo lo que nos contaron. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Quedamos a disposición, quedan nuestros correos en la presentación y nos pueden contactar ante cualquier duda, consulta que tengan. Quedamos disponibles para ustedes.